Mañana estoy transmitiendo desde el piso 29 de la Torre Mayor en las oficinas centrales de Deloitte y me da mucho gusto porque está aquí en esta transmisión Manuel Nieblas. Él es socio líder de la industria de manufactura y socio de auditoría en Deloitte Spanish Latin America, siempre con temas pues que venimos platicando hace muchos años, mi querido Manuel, y Es vaya que ha correcto, sí. evolucionado la tecnología, la manufactura, etcétera. Y bueno, pues ahora con un tema bien importante, que es algo que venimos, no es nuevo, pero Sí, claramente se va nutriendo y haciendo más potente, que diría es pues esta capacidad de anticipar, digamos, problemas o situaciones y con esto pues tener mantenimiento predictivo, que ahí vienen muchos componentes como gemelos digitales para es entender y correcto, sí. modelar pues ya cada vez más no solo motores sino líneas de producción, etcétera, un montón de cosas. Gracias. No, al contrario, Rodrigo, buenos días y buenos días a tu auditorio. Y pues bueno, efectivamente, el tema de mantenimiento es algo que, sobre todo para las compañías mexicanas, es importante. Si vemos el contexto que traemos de los últimos años, pues lo que vemos son problemas en cadenas de suministro, problemas con algunos componentes, con algunas materias primas. Todo el tema geopolítico internacional afecta a los costos de producción en muchas de los sectores de la economía y particularmente de la industria de manufactura y de consumo. Y eso al final del día lo que genera en las compañías es un nivel de estrés importante. El tema de ser competitivos a nivel internacional es algo súper importante. Y uno de los componentes interesantes aquí es precisamente todo el tema todo el concepto del manejo de los activos y el mantenimiento que se le tienen que dar a los activos. Y si eso todavía lo elevas más a que en México pues buena parte de nuestra economía se basa en pequeñas y medianas empresas donde la tecnología y donde la actualización de sus maquinarias, de sus procesos productivos, no es la más moderna, no es la más actual, entonces le pone un estrés adicional. Y de ahí el que creemos que es importante que platiquemos de estos conceptos de mantenimiento, sobre todo pensando en que el mantenimiento va a ayudar a las compañías a dos cosas. Por un lado, a poder mejorar sus resultados, porque haciendo un mantenimiento mucho más predictivo, con mayor analítica de datos, utilizando herramientas que actualmente ya las propias maquinarias las incorporan en su línea, digamos, y teniendo digamos, esa escalabilidad y ese manejo de datos de manera adecuada, pues los lleva a poder hacer inversiones mucho mejor pensadas, a manejar mucho mejor los costos. Y lo que hemos venido viendo en la industria es que estos conceptos, sobre todo a nivel internacional, ya están muy, ya digamos, ya no es de moda, eso ya se están viendo en la realidad. Y si queremos que México siga siendo el país manufacturero por excelencia que queremos que somos, pues sí tenemos que empezar a platicar de estos temas, ¿no? Claro, y es algo que, como ya mencionamos, pues no es nuevo. Hace más de 10 años ya se hablaba del gemelo digital. Sí. Hay una compañía, por ejemplo, en Startup que acá he entrevistado, que son brasileños y, por ejemplo, tenían esta capacidad de absorber, digamos, el conocimiento de la persona más sofisticada, por ejemplo, en una línea de producción, que a veces, me contaba él, ahora me voy a acordar el nombre, su papá pues trabajó mucho tiempo en la manufactura y a veces había el Ujú. técnico que sabía exactamente, escuchaba la máquina y decía, no, es tal cosa y lo hacía muy bien. Ahora, ¿cómo llevas a un trabajador que pues tiene apenas 6 meses de experiencia y le puedes transmitir ese conocimiento y ahí la tecnología en estos parámetros, digamos, lo puede hacer? Pero lo que te quiero preguntar es qué Sí. tanto ha avanzado de parte de las propias máquinas en esta capacidad de tener software que ayude, digamos, a prevenir posibles fallas y qué tanto también, dependiendo del modelo de negocios de esa maquinaria, eh, pues puede ir en contra del modelo de negocio. Normalmente en la manufactura el nombre del juego es que tu máquina no se descomponga. Claro, Si sí. no, no la vas a comprar y rápidamente se corre la voz y así funciona. Y entonces, ¿qué tanto ya hoy vemos máquinas muy diferentes de las que había hace 10 años en procesos de manufactura que hoy tengan más software que permita tener indicadores y que ayuden a esta prevención? Mira, es muchísimo ya. O sea, el cambio sí ha sido importante. Actualmente, las compañías buscan de alguna forma generar más servicio, mayor valor agregado a sus clientes. De hecho, digo, lo hemos platicado en otras ocasiones, el nombre del juego de la manufactura es
el poder capturar valor, ¿no? Y para capturar ese valor, pues hay que ofrecer algo adicional a los clientes. No solo es un producto, ¿qué hay atrás del producto? Y en ese sentido, muchos de los productores de maquinaria industrial lo que han venido incorporando es IoT, ¿no? Internet de las cosas en sus máquinas, hay mucho más sensores, generan mucho más información. Y aquí el nombre del juego es cómo organizas esa información. De entrada, cómo la conoces, porque es increíble que muchas compañías compran maquinaria de la cual incluso desconocen la información que generan esas máquinas. Y cómo pueden utilizar eso en beneficio propio. Y todo este concepto que está también muy de moda, que es el de manufactura 4.0, al final del día el concepto de mantenimiento es clave. O sea, si lo que quieren las compañías es ser eficientes, asegurar que los tiempos de espera en todos los procesos de mantenimiento son los menores, que no tengan problemas en sus cadenas de suministro, sí es importante que incorporen estos conceptos y que de alguna manera pues empiecen a aplicar modelos, por ejemplo, como los temas de inteligencia artificial, como los temas de, este, de agentes digitales, donde a través de estos agentes se puedan analizar esa información, puedan predecir en conjunto con los proveedores de esas maquinarias cuándo es necesario hacer un mantenimiento, cuándo es necesario cambiar una pieza, cuándo es necesario actualizar la máquina, de tal forma de que eso sea mucho más predictivo, se pueda tener un mucho mejor control de los costos, de los inventarios inclusive de refacciones, de tal forma que pues al final del día los recursos que tienen, el capital de trabajo que tengan, pues lo utilizan en otras cosas, ¿no? Y no necesariamente lo tengan que estar utilizando en conceptos relacionados con el mantenimiento y el control de los equipos, ¿no? Claro, que esa es una forma intuitiva de verlo, digo, los que están en manufactura pues lo saben bien, pero es, pues los coches ahora, digo, esto no está nuevo, pero pues hoy es común que tu coche te avisa cuál es la presión que tienen las llantas. Sí. Antes, si nos regresamos a, no tan lejos, pero si nos regresamos a, ya ni me acuerdo, pero en el 2005, pues nada más decías, si se te iba chuequito el coche, decías, ya se le bajó la llanta. Hoy, pues tú te subes a tu automóvil y te dice con precisión cuál es la rueda? presión de las Sí, llantas, y sí. entonces ya cuando pues ya tienes la oportunidad de ir a ajustar y tal. Y quizás es eso, ¿no? Es decir, es qué señales tienes, por ejemplo, de un activo, una maquinaria Sí. compleja como es un automóvil que todos usamos de manera cotidiana y que finalmente, pues sí te hace pequeñas diferencias. Claro, hay que tener cuidado con las falsas señales, ¿no? Porque seguramente a muchos de los que nos escuchan les ha pasado que te prende el foquito del servicio y realmente no, y entonces vas y pero oiga, no, es que luego se activa y pues no se puede saber, ¿no? Entonces es importante también qué información tienes, cómo la Complementaria. Ujú. procesas y sobre todo pues para tener estos ahorros, digamos, en prevención y que no te tenga que ponchar la llanta para que vayas. No, mira, ese ejemplo que das es el que vivimos día a día con nuestros equipos, digamos. Pero imagínate en un proceso productivo que es muchísimo más complejo, que requiere de niveles de calidad. Para poder competir a nivel internacional tenemos que tener una calidad pues, excepcional, donde cualquier detalle pues, nos implica reprocesos, nos implica mermas, nos implica una serie de costos inherentes a poder cumplir con los compromisos con los clientes. Entonces, el concepto de mantener la maquinaria en buen uso adecuadamente, pues se vuelve clave, ¿no? Algo de lo que hemos visto con nuestros clientes, sobre todo a nivel internacional, es que aquellos clientes que se enfocan más en conceptos ya de análisis predictivos de mantenimiento, obtienen beneficios palpables realmente en el corto plazo. Aquí traigo algunas cifras y tampoco no te quiero Claro. aquí mentir, pero por ejemplo, ¿no? De acuerdo con nuestros estudios, entre el 5 y el 15% de las compañías que aplican estos conceptos pueden obtener una reducción de tiempos de inactividad, que es algo importante, entre un 5 y un 20% de aumentos en productividades laborales, entre un 10 y un 30% de reducción de niveles de inventarios, y ya hablando de costos de mantenimiento, pueden obtener una reducción entre el 5 y el 20% de los costos de mantenimiento. Entonces, son temas que afectan directamente en los resultados, afectan directamente en la caja, pero sobre todo afectan en los niveles de calidad y de servicio con los clientes. Claro, y ves, Manuel, digo, nos queda un minuto y ahorita Sí, seguimos sí, sí. conversando, que estos sistemas de inteligencia artificial, que una de sus características es que tienen una capacidad de procesar muchos datos de manera hipersimplificada, predecir el siguiente mejor token, ya lo están utilizando en términos de ponerle toda la data que te está llegando, por ejemplo, de la línea de producción, con todo lo que se va generando, lo alimentas, le pones parámetros, digamos, indicadores y le dices, ayúdame a entender dónde puede haber eficiencias, ya lo estás Sí, viendo. ya hay casos de uso
donde se están aplicando este tipo de conceptos. El tema de agentes ayuda mucho a precisamente analizar la información. Digamos, no llegamos todavía a temas de tomar decisiones Eso, como lo claro. platicabas hace unos minutos. Sin embargo, pues ya manda alertas tempranas y manda información necesaria o suficiente para poder tomar decisiones, ¿no? Claro. Vamos a hacer un corte, estimado Manuel, y regresamos, seguimos hablando de este tema. Esta mañana estoy transmitiendo desde las oficinas centrales de Deloitte con Manuel Nieblas. Él es el líder de la industria de manufactura y socio de Victoria en Deloitte Spanish Latin America. Volvemos. En un momento regresamos en Imagen Empresarial, Inteligencia de Negocio. Y estamos hablando pues del mantenimiento predictivo, sobre todo en un país manufacturero como México, que esto es clave, y ya nos compartía Manuel pues los ahorros que esto implica. No es un tema menor, por ejemplo, disminuir entre 10 y 30% los niveles de inventario, 5 a 20% obviamente los costos de mantenimiento, y lo platicábamos, Manuel, que además en una economía en donde el just in time, por más que la pandemia nos habría enseñado que hay que ser no solo just in time, sino reliable in time, es decir, que tengas redundancias y que cada cierto tiempo pues nuevamente volvemos a caer en las mismas lecciones de cómo evitas tener cuellos de botella o procesos críticos que si llegan a fallar te paralice, pero en la manufactura es así, se te para una máquina y es un verdadero desastre en términos de todo lo demás, en términos del proceso que se puede parar. Ahora, ¿cómo estás viendo, digamos, la adopción de esto en México? Mencionabas Sí. otro aspecto clave, que son las medianas y pequeñas empresas, que al final creo que algo interesante es que en la manufactura y sobre todo en las máquinas tienes datos muy estructurados, y eso ya por lo menos tienes un buen punto de partida en data muy bien organizada, o si no la tienes, pues sí tendrías que tenerla. Sí. Y luego, pues eso te puede ayudar a tener una mejor cruce de datos, encontrar pues ciertos patrones y a partir de ahí hacer predicciones. Mira, Rodrigo, es correcto. En México, yo te diría, vamos un poco lento en comparación con estándares internacionales. Sin embargo, digo, como lo decía al principio, si queremos seguir siendo competitivos a nivel internacional, tenemos que entrar en estos conceptos. Cada vez vemos más ejercicios o esfuerzos que hacen algunos sectores de la manufactura y de la industria de consumo para realizar inversiones relacionadas con manufactura 4.0, con el tema de gobernanza de datos, análisis de datos y aplicar una serie de tecnologías relacionadas con estos conceptos. Entonces, yo diría que vamos por buen camino. Aquí el tema de mantenimiento me parece que puede ser una ventaja y puede ser un quick win rápido para las compañías porque el mantenimiento es obligatorio, es del día a día, tienen que cuidar las máquinas y como bien lo decías, si falla una máquina y se para el proceso productivo, pues podemos tener incluso demandas, tener problemas de credibilidad con nuestros clientes y como actualmente se están manejando todos estos temas de cadena de suministro, si no eres confiable, pues habrá otra opción en otro lado del mundo. Digo, estamos tratando de regionalizar mucho las cadenas para precisamente evitar los problemas geopolíticos. Sin embargo, pues siempre habrá alguien que pueda fabricar de una manera competitiva y ser un riesgo para ti. Entonces, se vuelve más importante el tener estos conceptos, estos mantenimientos predictivos, el entender las máquinas, entender cuándo tienes que hacer tus inversiones, cómo manejar tu CAPEX, hacer un programa ordenado, digamos, de mantenimiento y de actualización de maquinaria. Y también mucho de esto y mucho del éxito que tendríamos que estar viendo en las compañías en México es que como estamos arrancando, pues es una buena oportunidad para que esto se vaya haciendo de manera planeada. Ejemplo, ¿no? Si pensamos que cierta parte de nuestro proceso tiene que ser con una maquinaria X, con un proveedor X, ir viendo de qué forma se va a arreglar con ese proveedor, el contar con esa data, el asegurarnos que la maquinaria genere esa información y a través del apoyo de los proveedores, el poder identificar precisamente los momentos adecuados para hacer mantenimientos, para hacer cambios, para modificar, bueno, para hacer reposiciones de equipo, etcétera, ¿no? Claro, y ahora que te escuchaba, estimado Manuel, me acordaba de un amigo Arturo que le mando un saludo. Tenía un robot Unitree, de estos robots chinos, lo tenía ya para una presentación y resulta que se cae el robot, se descompone y pues no había manera porque lo había comprado vía Estados Unidos,
Entonces tenías que enviar la pieza y todo un análisis. Se tardaban 200 años porque tenía que ir a China y luego te lo iban a regresar, pues ya no da tiempo. Y entonces pues contactó, me parece que a unos que arreglan drones, porque al final son pequeños motores actuadores con chips y pues, se lo arreglaron, ¿no? Es interesante porque luego, de verdad fíjate que eso pasa solo en Latinoamérica, o Sí, sea, sí, le pasa en justo México eso te porque, quería decir. sí, porque en otros países eso no se da. No se da. Y es interesante porque no deja de ser, digamos, estamos hablando de predicción, Sí. prevención, etcétera, pero también hay un componente latinoamericano y mexicano, me parece, en donde a veces estos procesos tan elaborados sí requieren, y si, digamos, una cosa que tenemos en México es que tenemos una gran capacidad de ingenio, lo que nos falta es proceso. Claro. Si conjuntas las dos cosas, realmente por eso es que México es clase mundial en manufactura, porque se conjuntan estos dos componentes, Factores, ¿no? La creatividad, digamos, y resolver, pues porque vivimos en la contingencia permanente muchas veces, así estamos hechos, y al mismo Sí. tiempo cuando le pones proceso, pues tienes algo realmente ganador. Me acordaba ahorita de la historia del robot de mi amigo, porque lo puedo reparar y eso, pues básicamente en ningún otro lugar del mundo, bueno, pocos, Sí. lo podrías haber logrado. No, hay, mira, en un proceso en una línea de fabricación donde te falla una máquina, ¿qué haces? Sí, sí, no puedes Te llamar al de para, los no drones. puede- Exacto. ¿A quién le llamas? Sí, sí. Digo, vivimos una realidad con nuestras capacidades técnicas. Pues, estamos desarrollando conocimiento, pero la realidad es que todavía tenemos una falta de talento especializado en México. Entonces, para poder arreglar una maquinaria, muy probablemente vas a tener que conseguir hablar con tu proveedor. Si tu proveedor es extranjero, pues volar al proveedor a Claro. México. Imagínate el tiempo que se lleva todo ese proceso. Por eso muchas compañías, sobre todo en maquinarias críticas, han tomado las decisiones de, ¿sabes qué? Pues tengo otra maquinaria, aunque la tenga ahí en el inventario, y a lo mejor no la ocupo en 10 años, pero si la llego a ocupar, me resuelve el Te problema. salva, claro. Ahora imagínate el costo de mantener esa maquinaria ahí parada 10 años, o sea, el costo Sí. financiero de tenerlo ahí. Entonces, por eso te digo, es importante que vayan haciendo estos análisis para saber dónde tienen que hacer las inversiones, tener un stock de inventario de refacciones adecuado, no exagerado. Por eso uno de los drivers aquí es la reducción en los niveles de inventarios de refacciones. Y te digo, todo se traduce al final del día en un tema económico y en un tema de calidad. Y en donde además el margen pues cada vez es más delgado y estamos en un proceso de hiperautomatización de la manufactura. Lo estamos platicando ahora en Asia, en China en particular, pues van muy rápido en todo este tema de los robots y tal. Lo traía al caso porque finalmente pues es eso, ¿no? Cada vez vamos a ir viendo cómo no necesariamente el típico robot humanoide, pero sí, hiperautomatización en procesos que hoy todavía emplean humanos y que eso va a ser más complejo y por eso la gestión de datos que finalmente te ayuda a esta prevención pues va a ser fundamental empezar ahora y que podemos dar saltos de rana. No, totalmente de acuerdo. Y si esto le sumas los beneficios que tienes en temas de seguridad, en temas de reconocimiento de marca, en temas de calidad de tus productos, bueno, creo que hay un buen incentivo para que las compañías empecemos a pensar en estos conceptos y de alguna forma pues lo vayamos poniendo en nuestra lista de tareas, enfocándonos siempre en tratar de identificar casos de éxito, casos que sean escalables de tal forma de que esto pues, vaya siendo una manera de ir trabajando, ¿no? Y digo, la realidad es que para las compañías mexicanas es muy difícil tomar estos conceptos completamente o al 100%, claro. Pero si lo van escalando, pues es muy probable en que van a ser exitosos y en un par de años, en algunos años ya, pues podremos estar hablando que el mantenimiento es mucho más organizado, mucho más predictivo, mucho más pensado y obteniendo los beneficios que veníamos platicando. Claro, ¿no? y como decías, una piedra angular pues son los datos, datos estructurados, esos normalmente en la manufactura están, pero ahora el componente es cómo conecta esos datos. Mencionabas los agentes, digamos, en términos de el insumo automatizado y quizás empezar a tener sistemas de alerta, etcétera. Creo que eso puede ser fundamental. Manuel, muchas gracias como siempre. No, al contrario, muchas gracias a ti, Rodrigo, y gracias a tu auditorio. Ya hablaremos de luego coaches, tantos temas que manejas. No hay muchas cosas que platicar, pero bueno, y el Tratado de Libre Comercio. Claro que entonces también es otro tema, pero sí, con todo gusto platicamos. Gracias, Manuel. Ahí escuchamos y vimos a Manuel Nieblas, el socio líder de la industria de manufactura y socio de auditoría en Deloitte Spanish Latin America.